de eso me presentaron unas oportunidades a colaborar en publicaciones de arquitectura. Entonces se puede resumir mi carrera de la primera época en España como una dedicada a la comunicación y presentación de la arquitectura a través de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid. Después me llamaron de Quaderns de Arquitectura de Barcelona. Realicé unas investigaciones para José Luis Mateo, que después del éxito de ellos y unas entrevistas me invitó a formar parte del consejo de redacción. Y ese trabajo me dio muchísima satisfacción porque lo había ganado en base a mis esfuerzos, mi trabajo. No había ningún tipo de contacto previo, ninguna amistad ni nada. Y resultó una colaboración enormemente estimulante, agradable y con gran satisfacción de haber partido en una revista en una época que tenía mucho peso y mucha brillantez. En esta primera época en España también dirigía primero junto con Gabriel Allende y después sola la Galería de las Arquerías, la Galería del Mopu, y en aquella época se llamaba Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, no Fomento, que todavía me hace reír cuando digo Fomento. Realizamos exposiciones, yo me acuerdo, hicimos como 6 al año, que hoy me parece imposible tal cantidad. Y era un trabajo que combinaba muchísimas habilidades y muchas tareas, un poco como cualquier proyecto arquitectónico. Tuvimos que formular un concepto, realizar la investigación, dialogar con los stakeholders y clientes, buscar soluciones en un espacio físico para comunicar de una forma convincente y claro ideas, conceptos, conocimientos y hacer que el contenido y el contenedor juntos contribuyan a la experiencia del visitante y el entendimiento. Mi trabajo de exposiciones en el Ministerio de Obras Públicas me permitía conectar con muchas instituciones y personas. Posteriormente, esto iba a ser importante porque a raíz de esas relaciones que fomentaba en esa época, me permitían realizar exposiciones como autónoma en otros sitios. Dejé el ministerio después de 4 años. Seguía trabajando en España 10 años más de una forma autónoma, realizando exposiciones, proyectos culturales, escritos, publicaciones, etc. Después de eso me llamaron del Art Institute of Chicago, el museo, y me trasladé en 1997 a Chicago. Y lo que aprendí del trabajo en el ministerio es la diferencia entre relaciones o redes, relationships versus networks. ¿Cuántas veces nos han invitado a un evento de networking? Que parece que es un momento de ir y conocer personas y luego ya lo tienes todo controlado y ya tienes tus tarjetas de visita y ya todo solucionado. Pues yo creo en este sentido las relaciones es lo que es importante. Y creo que esto puede ser una cosa más femenina que masculino. Las mujeres creo que intentamos conectar con colegas de otras profesiones de nuestro campo de una forma un poco más global que conocer rápidamente, ver qué tenemos en común, cómo nos podemos ayudar mutuamente y luego irnos a casa. Las relaciones que hice a través del trabajo en el ministerio
hace muchos años, me sigue acompañando. Y no solo es un gran apoyo profesional, pero también en el campo personal es un enriquecimiento enorme. Como comenté, después de dejar el ministerio me fui a Chicago. Allí aprendí a trabajar en una institución grande. Es un museo con muchos departamentos, también tenía una escuela conectada. También aprendí técnicas, no solo de exposición, pero técnicas que tenían más que ver con restauración de obras. Y en mis 10 años allí, era una experiencia saber o aprender cómo manejarme en una institución grande, cómo efectuar la comunicación con otros grupos y cómo trabajar en equipos. Cuando se produjo el cambio en la dirección del museo y entró una persona nueva de director, como es lógico, quiere cambiar los equipos. Entonces, yo estaba en el puesto, había sido comisario, associate curator, curadora asociada. Hubo un año que era directora interno, directora en funciones del departamento, pero con un nuevo director del museo, él decidió traer una persona más junior, menos experimentada que yo, y colocarle en la posición de director de departamento de arquitectura. Now, esa situación yo no puedo decir que había discriminación. Es difícil de interpretar. Porque, por un lado, la persona que venía por encima de mí claramente no tenía mi currículum, no tenía mi experiencia, no había producido la misma cantidad y creo calidad de publicaciones, etc. Pero, por otro lado, en grandes organizaciones, cuando hay cambios desde arriba, es muy lógico que quieren formar su propio equipo, que las personas quieren leales a la antigua administración o al antiguo director no tengan poder o no tengan la posición que han tenido. Entonces muchas veces pierden su puesto o están relegados a posiciones menos relevantes. Los detalles específicos de mi situación en el museo ya comento. No sé cuánto era esos cambios de organizaciones, cuánto era discriminación, cuánto era porque era hombre y yo era mujer, pero lo que era dolorosísimo es que yo me enteré del nombramiento del nuevo director de arquitectura por un periodista. Al ver ese comportamiento y al conocer la noticia de esa forma, y ya como habéis visto esta mañana, soy una persona con bastante orgullo, impulsiva a veces, no tanto ahora como entonces, pues decidí, ya no me quedo aquí, ya no me quedo. Pero por otro lado, tuve mucha suerte, porque justo en esos momentos, cuando se iba a producir los cambios, se me acercaron la Fundación Hyatt, que es la fundación que controla y que ha fundado el Premio Pritzker. Y me llamaron para una entrevista y me invitaron a ser directora ejecutiva del premio. Y de esta lección, de esta situación, no tengo una lección clara, porque realmente tenía mucho que ver con suerte. Pero ahora, si miro hacia atrás, veo que es lo mejor que me podría haber pasado en ese momento.
cambiar de trabajo después de 10 años en el museo, emprender una nueva faceta, se mostró o se está mostrando una cosa enormemente positiva. El hombre que ocupaba el puesto en el museo duró menos de 2 años y ha cambiado varias veces desde su puesto en el museo, y realmente yo no creo que ha hecho cosas excesivamente sobresalientes. Sin embargo, yo sí, aunque guardé... No, sobresalientes no quería decir eso. Lo que quería decir... no quería decir eso. Lo que quería decir es que tenía muchísimas oportunidades. Yo creo que las oportunidades más interesantes que quedarme en el museo. Y también cuando me siento impaciente, me siento impaciente ahora recordando el enfado y los disgustos que tenía por el museo. Recuerdo que el tiempo muchas veces pone en perspectiva las cosas y te da la verdadera dimensión de la verdad de una situación. Pues en 2008, estando casada, mi marido y yo volvimos a Europa para emprender una nueva fase aquí, otra vez en España. Gracias a la tecnología y la flexibilidad y la comprensión de la familia Pritzker, me permitían estar lejos de Chicago, porque el trabajo como directora ejecutiva del premio realmente solo requiere una dedicación de tiempo parcial, intensa pero parcial, que normalmente se combina con otro trabajo, un teléfono, una red de internet y un ordenador. Y cuando vuelvo a España, entro en contacto con el Instituto de Empresa, que en esos momentos estaba ampliando la institución para incluir títulos de grado junto con los muy establecidos másters que llevaban casi 35 impartiendo en los campos de business, economía, finanzas, administración, etc. Y mi trabajo en la Escuela de Arquitectura en Diseño, en principio, era como vicedecana de Relaciones Externas, con un especial enfoque en fomentar relaciones internacionales. Y hace un poco más de 2 años me nombraron decana de la escuela, y es mi trabajo actual, que es enormemente estimulante y también difícil. Hay 5 escuelas en el IE y en un momento hubo 2 decanas, pero con la salida por razones personales de la decana de Relaciones Internacionales, yo soy la única mujer liderando una de las escuelas del IE. Y ahora me gustaría hablar un poquitín del premio Pritzker, porque creo que tanto la escuela como el premio ilustran un poco retos y oportunidades de nuestras profesiones actuales. Pues mi trabajo en el Pritzker tiene varias facetas. Y es interesante, este multitasking, muchas facetas, quizás se contrasta un poco con puestos que ocupan hombres o que podemos ser, son trabajos más masculinos, más definidos, más acotados. Pero por otro lado, me gusta este aspecto.
que significa que por un lado soy portavoz del premio, no doy mi propia opinión sobre la arquitectura, sobre los ganadores, porque ese trabajo corresponde solo al jurado, que es independiente, pero sí tengo libertad de explicar algo del funcionamiento del premio, las actitudes que yo veo en las decisiones del jurado. Puedo hablar y organizar mis trabajos a mi manera. Yo creo, vamos a ver, mi trabajo con el jurado es difícil porque a veces les tengo que empujar, liderar, y otras veces tengo que mantenerme en la trastienda. Y esta parte de ser líder, directora y otras veces al servicio al jurado, en unos momentos guiándoles y regañándoles, y en otros momentos callándome y haciendo lo que me pide, es ese trabajo que muchas veces lo hacen, yo digo, las mujeres y los diplomáticos. Yo creo que la flexibilidad de saber estar en muchos sitios es un aspecto con muchos retos, pero también positivo del premio Pritzker. Otro aspecto muy interesante del premio, aparte de las oportunidades que me ha proporcionado para estar en conversaciones tan interesantes con arquitectos de todo el mundo, tener la suerte de viajar con el jurado, organizar los viajes y acompañarles, observar y participar, es lo que me ha enseñado sobre cómo funcionan jurados. Lo muy positivo en el jurado del Pritzker es que no suele votar las decisiones. Suele llegar a sus conclusiones a través del diálogo, intentando cada miembro del jurado que tenga su voz, su opinión, y que puede expresar lo que es importante con la intención o el objetivo de convencer los demás miembros del jurado. Y esto me parece es muy interesante tener en cuenta para otras cosas de la vida. Sé que el premio ha sufrido críticas y sufre críticas en el campo del género e igualdad. En cuanto a las críticas del número de mujeres que han ganado el premio, en mi opinión personal, hablando como individuo, yo creo que realmente es una pena. Es una pena porque el premio Pritzker podría ser líder de la sociedad o seguidor, y cambia a veces, pero claramente en el campo del género es un seguidor de la profesión y de la sociedad. Y de alguna forma sigue, con la excepción de este año pasado y en algunas ocasiones el año pasado cuando nombraron 3 personas que trabajan juntos, siguen mirando los modelos tradicionales de autor de proyectos. Por otro lado, pongo un inciso, no estoy totalmente de acuerdo que como la arquitectura es un trabajo colaborativo, todo el mundo es igual, tenemos que citar a todos y todo el mundo aporta lo mismo. Todo el mundo aporta algo importante, incluso las personas, o sobre todo las personas en la construcción. Pero eso no quiere decir que tenemos que dar un premio a 500 personas que han pensado en una idea, un proyecto y lo ha construido. Ahora, de premiar a todo el mundo por igual, a premiar solo una persona, pues hay un gran campo de actuación. Y
yo creo que un gran campo donde tenemos que volver a investigar, perfilar y ser muy claros qué estamos premiando. Entonces, otra vez abogo a favor de esa complejidad, pero no buscar soluciones simples, sino meternos de lleno en esa complejidad y intentar estructurar y entenderlo. Ahora, la gente que me conoce mis opiniones personales me pueden preguntar, entonces, bueno, si el Pritzker no se mueve tan rápidamente, ¿por qué te quedas ahí? Y esto es una decisión personal. Yo he decidido seguir empujando desde dentro de mi forma diplomática, paciente y constante, en la medida que pueda, para mover la brújula del premio a una situación que refleja la situación actual y que sea más justa. En cuanto a jurado, y muchas veces hemos participado en comités, en jurados, en grupos que toman decisiones, lo que he aprendido del jurado del Pritzker es clave. No dejar una persona tener la voz cantante. No dejar una sola persona ocupar el espacio más grande o un espacio más grande que otras personas. A veces hay una tendencia en ciertas personas de hacer esto, de entrar en un jurado y decir, bueno, está claro, todos sabemos, esto es, esto, y ocupen el espacio, ocupen el aire y no permiten ese diálogo tan fundamental para entender la opinión de cada miembro de ese comité o grupo. Entonces, he estado en algunos jurados donde esto ha intentado pasar y cómo se puede neutralizar. Bueno, eso también hay que ser rápida, habilidosa, a veces con chistes y también muchas veces apoyándonos las mujeres que estamos estamos juntas en los jurados para reconducir la conversación. Y finalmente, unas palabras sobre mi trabajo como decana en la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE. Como podéis imaginar, ser decana es una situación de privilegio. También es muy delicada. Hay que negociar entre Ministerio de Educación, juntas autonómicas, mi institución, el conjunto de profesores, personal y alumnos. Hay que liderar en ciertos momentos y hay que empoderar a otras personas. La decana, en mi caso, manteniéndome en la trastienda, manteniéndome entre bastidores para que los demás tomen la postura de protagonista. No puedo imaginar estar en ningún otro sitio en estos momentos que en el IE, porque suele ser una institución abierta, dispuesta a apoyar nuevas ideas, exige muchas nuevas ideas que a veces no tenemos. Es bastante innovadora, emprendedora y permite mucha libertad. También me gusta mucho el contacto con los profesores y sobre todo con los alumnos. Y aunque suena como cliché, y como terminé mi última clase del semestre ayer, cuando profesores a veces dicen, aprendo tanto de los alumnos, pues yo creo que sí. Yo aprendo mucho de los alumnos, no solo sobre mi disciplina, pero sobre cómo ven el mundo, sus preocupaciones, y eso sí, es un lujo. En cuanto al tema de género y enseñanza, hay distintos niveles y hoy se han hablado de muchos. Hay que tener en cuenta a nivel estructural, a nivel personal, también la cultura específica de una institución. Hay que ser consciente de todos esos
¿Cuántas veces nos han invitado a un evento de networking? Que parece que es un momento de ir y conocer personas y luego ya lo tienes todo controlado y ya tienes tus tarjetas de visita y ya todo solucionado. Pues yo creo en este sentido las relaciones es lo que es importante. Y creo que esto puede ser una cosa más femenina que masculino. Las mujeres creo que intentamos conectar con colegas de otras profesiones de nuestro campo de una forma un poco más global que conocer rápidamente, ver qué tenemos en común, cómo nos podemos ayudar mutuamente y luego irnos a casa. Las relaciones que hice a través de eso me presentaron unas oportunidades a colaborar en publicaciones de arquitectura. Entonces se puede resumir mi carrera de la primera época en España como una dedicada a la comunicación y presentación de la arquitectura a través de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid. Después me llamaron de Quaderns de Arquitectura de Barcelona. Realicé unas investigaciones para José Luis Mateo, que después del éxito de ellos y unas entrevistas me invitó a formar parte del consejo de redacción. Y ese trabajo me dio muchísima satisfacción porque lo había ganado en base a mis esfuerzos, mi trabajo. No había ningún tipo de contacto previo, ninguna amistad ni nada. Y resultó una colaboración enormemente estimulante, agradable y con gran satisfacción de haber partido en una revista en una época que tenía mucho peso y mucha brillantez. En esta primera época en España también dirigía primero junto con Gabriel Allende y después sola la Galería de las Arquerías, la Galería del Mopu, y en aquella época se llamaba Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, no Fomento, que todavía me hace reír cuando digo Fomento. Realizamos exposiciones, yo me acuerdo, hicimos como 6 al año, que hoy me parece imposible tal cantidad. Y era un trabajo que combinaba muchísimas habilidades y muchas tareas, un poco como cualquier proyecto arquitectónico. Tuvimos que formular un concepto, realizar la investigación, dialogar con los stakeholders y clientes, buscar soluciones en un espacio físico para comunicar de una forma convincente y claro ideas, conceptos, conocimientos y hacer que el contenido y el contenedor juntos contribuyan a la experiencia del visitante y el entendimiento. Mi trabajo de exposiciones en el Ministerio de Obras Públicas me permitía conectar con muchas instituciones y personas. Posteriormente, esto iba a ser importante porque a raíz de esas relaciones que fomentaba en esa época, me permitían realizar exposiciones como autónoma en otros sitios. Dejé el ministerio después de 4 años. Seguía trabajando en España 10 años más de una forma autónoma, realizando exposiciones, proyectos culturales, escritos, publicaciones, etc. Después de eso me llamaron del Art Institute of Chicago, el museo, y me trasladé en 1997 a Chicago. Y lo que aprendí del trabajo en el ministerio es la diferencia entre relaciones o redes, relationships versus networks.